¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Línea Roja. Arrancamos programa este martes 14 de marzo, 3 años han pasado ya desde ese 14 de marzo en el que se decretaba el estado de alarma, en el que se decretaba ese confinamiento domiciliario. Madre mía, qué 3 años, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de ello con los concejales que nos acompañan del Ayuntamiento de Alicante, también sobre toda la problemática que está existiendo en torno a las escuelas infantiles tras el cierre de los 7 enanitos. Y antes de abrir debate, por supuesto, voy a presentaros a los concejales en el Ayuntamiento de Alicante que nos acompañan en esta línea roja de hoy. Ellos son Adrián Santos, de Ciudadanos, Mario Ortola, de Vox, y Llanos Cano, del Partido Socialista. Muy buenas tardes, bienvenidos a los tres. Muy buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Bueno, gracias por hacer un hueco en esas agendas y acompañarnos en esta jornada de martes en la que, al margen de los temas que os he comentado y que teníamos previstos hablar a lo largo del programa de hoy, pues se nos ha colado uno y viene de la mano de la actualidad. Terremoto en la Diputación de Alicante, a 2 meses y medio que quedan para esas elecciones, porque Javier Gutiérrez, mano derecha de Carlos Mazón en la institución provincial, ha dejado su escaño para pasar, ahí lo estamos viendo, para pasar al grupo de los no adscritos. La nueva portavoz de los naranjas será la vicepresidenta Julia Parra, única representante actualmente en la Diputación de Ciudadanos. Ya sabéis que el PP gobierna con Ciudadanos en la institución provincial, con esos 2 diputados que tiene, ahora solo uno. Es una trayectoria la de Javier Gutiérrez que ha venido a lo largo del tiempo demostrando que algo iba a pasar. Si nos remontamos hace unos meses, en el pasado mes de septiembre, Gutiérrez dejaba sus concejalías en Xixona de Cía para dedicar mayor tiempo a sus áreas en la Diputación. Después, en febrero, anunciaba su salida del gobierno y la ruptura con el PSPB en la localidad, con el partido que gobierna de Isabel López. Y ahora nos encontramos con esta noticia que no sé si os ha cogido muy por sorpresa. Nosotros teníamos en la línea roja la semana pasada a Javier Gutiérrez y ya se veía que algo podía pasar antes o después. Pero bueno, tenemos hoy con nosotros a Adrián Santos. Él, además de ser concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, alcaldable también para la próxima legislatura, es coordinador de la organización en la comarca del Alacantí y vocal en el Comité Provincial de Ciudadanos. Adrián, ¿cómo habéis recibido la noticia de Javier Gutiérrez? Bueno, yo creo que lo has dicho tú muy claro. Es un secreto a voces que esto iba a pasar, que Javier Gutiérrez iba a abandonar las filas de Ciudadanos. Lleva mucho tiempo evidenciándolo en muchos foros, incluso sus redes personales. Yo creo que era cuestión de saber el día más que el cómo, porque todos sabíamos que era una táctica para seguir manteniendo su sitio y buscar un acomodo que probablemente pues no encontraría en Ciudadanos. Entonces, nosotros, todas las personas, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todas las personas son libres de irse de cualquier partido y militar en otra formación si así lo consideran, pero lo que no es de recibo es que mantengan las actas. Yo creo que eso cualquier persona se puede ir, pero generar transfugismo, hay un pacto de transfugismo a nivel nacional que deberíamos de cumplir todos los partidos políticos y ser muy duros con esto para evitar la desestabilización al final de las estructuras administrativas que lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos. Era un secreto a voces. O sea, realmente para nosotros no nos sorprende. Allá se vayan todos los que se quieren ir ya y salgan de Ciudadanos, porque los que nos quedamos es porque queremos seguir defendiendo las siglas liberales, queremos seguir siendo un partido de centro liberal progresista, y el que anteponga los intereses personales a los intereses de los ciudadanos, pues que se vayan, porque aquí no los queremos. Adrián, tú has sido un firme defensor de Ciudadanos en la provincia de Alicante. Dices, quien no quiera estar, que se vaya. ¿Temes una fuga a esos 2 meses y poco que queda para las elecciones de gente que está ahora mismo militando en Ciudadanos? Bueno, no sé si habrá una fuga en concreta o no, dependerá, yo entiendo que de cómo sean las circunstancias de cada uno a nivel personal y irán decidiendo, tomando decisiones.
No es lo que nos tiene que preocupar. Nosotros lo que nos preocupa es generar programas electorales que sean buenos para las ciudades, generar propuestas realmente atractivas para los ciudadanos. Independientemente de que haya gente que se quiera ir del partido, nosotros tenemos mucha gente en el partido preparada. De hecho, se están presentando candidaturas en prácticamente todos los municipios en que se presentaron candidaturas en 2019. Vamos a seguir presentando candidaturas, independientemente de que haya gente ahora mismo en cargos institucionales que el único interés que tengan es mantener esos puestos institucionales por encima de los intereses de los ciudadanos. Entonces, nosotros no nos preocupa porque tenemos gente suficiente y gente muy preparada para seguir defendiendo este proyecto liberal y progresista. Hoy no tenemos en el programa a nadie que represente al Partido Popular, pero sí que os puedo decir que han emitido un comunicado de prensa hace unas horas defendiendo rápidamente a Javier Gutiérrez. Dicen que desde el equipo de la Diputación apuestan por la cohesión y valoran la gestión que ha estado realizando Javier Gutiérrez a lo largo de estos 3 años largos. Cano, Llanos, dices, qué sorpresa. Vosotros directamente desde el PSOE en la Diputación habéis pedido directamente que se le retiren las competencias y también los asesores con los que cuenta Gutiérrez. Por supuesto, es que hay una cuestión que no por ser conocida deja de ser menos grave. Lo que tenemos que asimilar y la que la ciudadanía lo tiene clarísimo es que el transfugismo es corrupción. El transfugismo es corrupción. Y lo que no puede ser es que un señor ocupe un lugar porque haya sido votado por la ciudadanía y mantenga un cargo público cuando se va del equipo por el que le han votado simplemente para que a Amazon le salgan las cuentas. Para que Amazon le salgan las cuentas. ¿Amazon va a ser valiente y va a ser responsable y va a salvaguardar los principios democráticos y va a quitarle las competencias al señor Gutiérrez? ¿O con tal de mantenerse en la Diputación, porque los cálculos ya sabemos cuáles son, va a mantenerle tanto las competencias? Pero sería imposible, Llanos, que a estas alturas de la legislatura Carlos Mazón le retirara esas competencias con lo que supondría. Porque es imposible. Porque estamos acostumbrados a hacer ciertas categorías. Lo imposible no existe, en el sentido de lo que no sería es conveniente para él. Pero no imposible. Posible es, él lo puede hacer y moralmente y éticamente lo debería hacer. Ahora, que como no le conviene, lo más probable es que no lo vaya a hacer. Pero no es que sea imposible, es que como no le conviene al señor Mazón, que recordemos, llegó a ser el presidente del PP a través de otro tema de tránsfuga y así emula completamente ya a su líder maravilloso Zaplana, entonces no lo hará porque no tiene categoría ética. Y le va a dar igual gobernar estos 2 meses con un tránsfuga y veremos si posteriormente hay algún tipo de prebenda. Pero lo que no puede ser es que no sea posible. Posible es y debería ser lo que tendría que hacer. Quizás sería el adjetivo mejor, impensable a estas alturas, mejor claro. que sea imposible. María Ortolá, desde Vox, ¿qué os ha parecido la noticia? Bueno, pues nosotros, desde luego, como hacemos siempre, nosotros no entramos a valorar cuestiones internas de otros partidos. Nosotros estamos centrados en los problemas reales de los alicantinos y el resto de españoles, pero lo que sí que preocupa y mucho es esa larga tradición de los grandes partidos de prostituir las instituciones. El transfugismo no es más que otra forma de prostitución de las instituciones públicas, la que los ciudadanos cada 4 años depositan la confianza para que determinados partidos gestionen en base a un programa electoral las administraciones públicas. Y aquí vemos cómo el Partido Popular pues va a hacer lo mismo que hizo en Murcia cuando López Miras se apoyó en 3 expulsados de mi partido, de Vox, para mantenerse en el sillón, ¿no? Al final yo creo que los ciudadanos lo que requieren es una política de valores. Son representantes públicos comprometidos con unos valores, con los mismos valores que fundamentan esos programas electorales con los que se presentan a las elecciones. Y en este caso lo que estamos viendo es que este señor, como muchos otros en la provincia de Alicante, en el resto de España, pues no hacen otra cosa que prostituir las instituciones en contra de los intereses reales de los alicantinos. Yo entiendo que obviamente el señor Mazón tendría que retirar las competencias, pero sobre todo retirarle esa ingente
cantidad de asesores que tiene Ciudadanos en la Diputación, a pesar de sacar solo 2 diputados provinciales, porque no recuerdo ahora mismo el número exacto, pero creo que rondaban la decena de asesores. Son un partido liberal, pero claro, cuando llegan y pueden tener 10 asesores para 2 diputados provinciales, pues ahí no tienen ningún inconveniente. Al final lo reducimos todo a lo mismo. En Vox lo reducimos todo al mantenimiento férreo de unos valores, de unos compromisos adquiridos con los ciudadanos, y de ahí no nos vamos a mover. Los asesores son 7, si no recuerdo mal, 8. y lo más importante es que por lo menos nuestros cargos públicos tienen competencias, porque en el gobierno de Castilla y León vuestro vicepresidente no tiene ninguna competencia, no sé qué es Eso peor. es falso. Si tenéis Eso es asesores, falso, si tenéis señor asesores Santos. que ayuden a gestionar a los diputados las mayores competencias que hay dentro de la Diputación, como es el área Ustedes, de infraestructuras, no le he usted como interrumpido. No le he yo sabe que sobre yo sabe que tienen asesores que ni siquiera residen en No he Alicante. interrumpido en absoluto. Y esa es la realidad. O sea, quiero decir, nosotros los asesores se ponen para gestionar áreas de las más importantes que se han llevado a la Diputación. Es independiente, yo creo que el tema de transfugismo, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero yo me da que no, el Partido Popular no va a quitar las competencias. Tenemos el caso de un alcalde de una capital que es alcalde tránsfuga apoyado por el Partido Popular porque se presenta por las listas del Partido Popular y sigue siendo el alcalde de ese municipio, y el Partido Popular sigue gobernando con un alcalde tránsfuga. Yo creo que lamentablemente se está normalizando el transfugismo y, como bien ha dicho la señora Llanos, es una manera de corrupción. Al final, no solamente por el voto de los ciudadanos a ese partido concreto en un momento determinado, sino porque además los diputados de la Diputación son seleccionados por los partidos políticos para ir a la Diputación. O sea, es que el señor Gutiérrez no sería diputado provincial si no fuera porque los concejales de Ciudadanos votamos a Javier Gutiérrez para que fuera nuestro representante en la institución provincial. Es vergonzoso que no deje el acta y que pues se mantenga como tránsfuga con unas siglas que ya no le representan, y además cuando hemos sido nosotros los que hemos votado a esas Por eso personas. es que es doble. Es doble. Adrián, es que en ese sentido yo coincido contigo en que el comportamiento de Javier Gutiérrez es doblemente sucio. Uno a nivel interno, porque es verdad que es el propio partido el que decide quiénes son los diputados y sois vosotros los que vuestros procesos elegís quién es el representante, y luego es una traición a todos los votantes que haya tenido porque le han votado en función de un programa político y porque está representando unas siglas. Y entonces lo que ahora está haciendo es representarse su interés personal, que eso ya lo hizo cuando rompió el gobierno de Chichona, porque además lo hizo de manera unilateral, sin disciplina de partido. Y a partir de ahí estamos viendo como un señor coge sus intereses personales, tira para adelante, y el presidente de la institución en la que está representado no hace nada. ¿Cómo se llama eso? Mario, pedías la palabra. Sí, bueno, me sorprende que el señor Adrián Santos Pérez diga que los asesores se contratan para asesorar en grandes áreas. No sabía yo que la Diputación Provincial no tuviera técnicos profesionales para gestionar esas áreas. Yo creo que tocar a 4 asesores por diputado provincial creo que es una ratio bastante distinta, bastante contraria a lo que ustedes, como Partido Liberal, que dicen que son, pues defienden, ¿no? Y respecto de lo que estaba comentando la señora Cano, eso de presentarse a unas elecciones prometiendo cosas y luego hacer la contraria, no sé si estaba hablando del señor Gutiérrez o del señor Sánchez, porque claro, igual de ilegítimo es. Vaya nivel. Igual de ilegítimo es presentarte con unas siglas, con un programa electoral y traicionarlo, que decir que no ibas a pactar con Bildu o con Podemos y hacerlo, ¿no? Al final ¿Ya empieza el circo o cómo? ¿Vamos a hablar del tema o vas a hablar tú de lo que te dé la gana y no, intentar protagonizar un circo?
¿Sabe qué pasa, señora Cano? ¿Sabe qué pasa, tema es señora que Cano? a usted le votan en reitero, Alicante. Y yo lo que le diría es que se ajuste usted a Alicante y a defender los intereses de los alicantinos y a defender y a ver un poco y eso estamos el tema del que y estamos siendo ocupados y si me permite el debate. continuar, y si me permite continuar, señora Hable Cano, de lo que quiera, claro. es que todo, me faltaría más que... nosotros no somos el PP, a nosotros la izquierda no nos va a decir de lo que podemos hablar y de lo que no. Hablamos de lo que nos da la gana y de lo que les interesa a los ciudadanos. Decía, para finalizar mi intervención, y uniéndolo con lo primero que he comentado, lo importante es que los ciudadanos, cuando voten, puedan confiar en que esos representantes públicos van a seguir defendiendo unos valores y que van a cumplir lo que dicen en campaña. Porque, claro, luego protestamos, ¿no?, de que la desconfianza en los políticos sea uno de los grandes problemas de los ciudadanos españoles y también de los alicantinos, y ahí está los datos de participación de las elecciones municipales, que no paran de decaer mandato tras mandato, y creo que es por este tipo de prácticas por lo cual pasan estas cosas, que es bastante triste. Veremos qué efecto puede tener esto en la próxima cita electoral. Por el momento, Javier Gutiérrez mantiene esas competencias de las que estaban hablando los concejales, infraestructuras y asistencia a municipios. En la Diputación no tendrá un sueldo asignado, aunque sí que cobrará por asistencia a plenos. Veremos de aquí a ese 28 de mayo qué es lo que pasa con todo este asunto y con la Diputación de Alicante. Y, por supuesto, lo iremos contando aquí en la Línea Roja. Pasamos de tema porque decíamos, abríamos este programa de 14 de marzo y, claro, cómo no recordar que hace 3 años de que nuestro mundo se pusiera patas arriba. Un 14 de marzo de 2020, el Gobierno decretaba el estado de alarma y el confinamiento domiciliario obligatorio en todo el país para hacer frente a la pandemia de un nuevo virus del que la verdad es que poco habíamos oído hablar, más allá de que estaba en China y que parecía que a nosotros no nos iba a llegar. Nos veíamos aislados, encerrados en casa, sin tener mucha idea de cuánto iba a durar esta situación o el calado que finalmente alcanzaría. Hoy se cumplen 3 años de ese encierro derivado del avance del coronavirus y quería preguntaros a los concejales en el ayuntamiento, con esta perspectiva que dan los años, dentro de la misma legislatura, cómo ha cambiado la cosa, cómo lo vivisteis 3 años después, qué balance podéis hacer, Adrián, vosotros como parte del Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante. Pues la verdad que fue un momento muy difícil. Yo tengo que decir que no se sabía nada en ese momento. Recuerdo, siempre lo cuento porque fue una anécdota que tuvimos en ese momento, y es reunirnos como equipo de gobierno en la Junta de Gobierno para tomar decisión si se cerraban o no se cerraban los colegios días antes. Y recuerdo que había tan poca información que había que tomar decisiones sin información, sin saber lo que pasaba, y fue muy difícil. Fue un momento muy difícil porque nadie sabía lo que teníamos que hacer. En ese momento era, hay que proteger a los ciudadanos, esto parece que es grave porque nadie sabía cuál era la gravedad en ese momento, ¿no? Pese a todas las noticias que estaban llegando muy negativas de otros países, y se tomó la determinación de proteger a los ciudadanos y poner en telemático todo el ayuntamiento, mandar a la gente a casa, hacer una labor de gestión para que el ayuntamiento pudiera seguir funcionando. Y yo recuerdo el cierre de los colegios también, porque aquello fue, ¿se cierran o no se cierran los colegios? Tomamos la determinación, ¿no? Y tomamos la determinación y, bueno, pues al final se toman decisiones intentando que sean las mejores posibles, pero evidentemente muchas veces en ese momento es que no teníamos los datos, porque no llegaban los datos de ningún sitio, ¿no? Y la verdad es que fue un momento muy difícil, estar sin saber qué hacer, cómo gestionarlo, con la realidad de que pensábamos que eran un decreto de 15 días y volvíamos, o sea, pensábamos que nos vamos 15 días a casa y cuando se solucione esto volvemos, y la realidad no fue esa, y la verdad es que complicó las gestiones, la verdad es que fue un reto para todos, y ahora lo miras parece que han pasado 10 años, porque ha sido tanto lo que ha pasado desde entonces que ahora realmente echas la vista atrás y parece mentira que esto fue solamente hace 3 años, y porque, vamos, fue una locura, una locura. Vox, Mario, ¿cómo lo vivisteis vosotros desde ese cargo que tenéis en el Ayuntamiento de Alicante, en la oposición? Pues con mucha impotencia, principalmente mucha impotencia, porque por un lado veíamos cómo estaban cerrados todos los negocios, todas las empresas, los autónomos no podían tener actividad, y al final lo primero que te viene a la mente es eso, ¿no? Y por supuesto las vidas que se han perdido, que creo que desgraciadamente que muy pocos alicantinos no han tenido en su familia
algún fallecido o algún enfermo ingresado por el COVID, ¿no? 3.956 fallecidos, tal cual publicaba el diario Información el pasado fin de semana, y 536.000 contagiados. Yo creo que todos hemos, en mayor o menor medida, hemos sufrido el golpe sanitario a nivel de salud y a nivel económico, como decía, pues muchísima impotencia, porque claro, a mí, por ejemplo, creo que a todos como concejal, pues te llamaban, oye, ¿esto cuándo se va a acabar? Oye, esto... Gracias, sí que es verdad que en este caso hubo como un acuerdo de todos los concejales del Pleno de que se pusiera en marcha un plan de ayudas para autónomos y empresas que se ha gestionado bien. Eso hay que decirlo y con unanimidad de todos los grupos políticos. Y creo que es aprender de muchas cosas y por otro lado, pues echar en falta lo que es la respuesta de los gobiernos centrales y autonómicos, con unas medidas erráticas, con 2 estados de alarma ilegales, porque así lo dictó el Tribunal Constitucional, por sendos recursos de Vox, presentados por mi partido, por Vox, y que los hosteleros, los comerciantes, todas aquellas empresas y trabajadores que estuvieron... que tuvieron prohibido el ejercicio del derecho al trabajo de manera ilegal, pues lo que siguen preguntando es ¿dónde están las indemnizaciones? Porque claro, los alicantinos que nos están viendo tienen que tener claro una cosa. Cuando una administración pública realiza un acto administrativo nulo, ilegal, pues lo que tiene que hacer obligatoriamente es indemnizar, ¿no? Ahí está la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Pero nada, el gobierno de Pedro Sánchez y Ximo Puig ha puesto durante estos 2 años de pandemia la bota en el cuello principalmente de los hosteleros y no les ha ayudado. No es que no les haya ayudado, es que los hosteleros no piden ayudas. Los hosteleros no piden ayudas. Los hosteleros piden su derecho a ser indemnizados por por 2 actos ilegales del gobierno de Pedro Sánchez. Y por último ya, y obviamente no por ello menos importante, la Consellería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, con Ana Barceló en la cabeza, hoy candidata a la alcaldía de Alicante, pues tenemos que recordar que ha acumulado varias condenas judiciales por no dar mascarillas a los médicos en las peores semanas de la pandemia. Prácticamente tenían una mascarilla cada 4 días. También ha sido condenada por discriminar entre sanitarios de la pública o de la privada. En fin, ese es el balance que hay que hacer del COVID, ¿no? Porque lo primero es poner en valor las personas que ya no están con nosotros. Lo segundo es poner en valor la gran pérdida económica, que estamos hablando de familias que han puesto toda su ilusión en un pequeño negocio y se les ha cerrado ilegalmente prácticamente durante 2 años. Y la tercera es que las consecuencias de esta nefasta gestión, pues al final la terminarán pagando los alicantinos porque el señor Puig nos ha traído un regalo envenenado como la candidatura de Ana Barceló, condenada por la gestión de la pandemia para el Ayuntamiento de Alicante. Llanos Cano, Partido Socialista, supongo que querrás contestar a Mario y dar esa perspectiva que nos da los años sobre lo vivido. Mario busca desesperadamente que le contesten para adquirir relevancia. Entonces, no, una se debate entre contestar y dar. Sí, ya lo he dicho. Tu turno es. Lo he dicho todo. Pues mira, o hacer oídos sordos. Sí, la gente lo sabe. La gente lo sabe ya, señora Cano. Espectáculo puro y duro. Entonces hay una parte que es. Yo en realidad la intervención quería comenzarla pues dando un sentido de recuerdo a todas las víctimas fallecidas del COVID y a sus familiares, ¿vale? Y una muestra de respeto. Y luego sí que me gustaría decir varias cosas, que es verdad que la corporación, en un primer momento, en la corporación municipal, sí que supimos estar a la altura. Creo que hicimos piña. Creo que entendimos todos que era una situación de emergencia extraordinaria y sin ningún tipo de precedente, y todos y cada uno de los miembros de la corporación se puso a disposición del equipo de gobierno para que se pudiese hacer lo que se pudiera hacer, acertadamente o como se pudiese hacer, porque al final se tomaban decisiones por vía de emergencia y a veces eran las mejores y a veces pues se ha acreditado pues, que no eran las mejores, pero lo que sí que desde luego es que yo creo que todos estuvimos a la altura
Todos estuvimos facilitando también los presupuestos. Recuerdo que Vox todavía estaba con el tema de la cooperación internacional en vez de estar a lo que estaba, pero bueno, sin problema. Lo que sí que luego hay que reflexionar, una vez ya pasado el tiempo, ya han pasado ya 3 años, nosotros firmamos, en todos los grupos políticos, firmamos 105 acuerdos para el abordaje de la crisis, es decir, para la recuperación de Alicante. No sé si Vox lo suscribió o no lo suscribió, pero vamos, conociendo los antecedentes ya a saber. Entonces, sí que nos pusimos de acuerdo para hacer una comisión de recuperación de Alicante, porque los efectos de la pandemia habían sido graves, que fueron muchísimo menos graves gracias a la acción del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno de la Nación y de todas las ayudas concedidas y de todas las medidas que se han tomado, que luego hablaremos también de que se han devuelto el 40% de las ayudas del Gobierno y del Consell respecto al COVID en el Ayuntamiento de Alicante, que esa es la gestión real del Ayuntamiento de Alicante. Y de esas 105 medidas, lo que si las leemos ahora, vemos que fueron papel mojado. Que el equipo de gobierno tuvo la suerte de contar con el apoyo, pero además inquebrantable, de todos los grupos políticos, porque allí estuvimos todos a una, comprendiendo lo difícil que era la situación. No se puso en nunca ni la obtención de mascarillas, no se puso, nadie se opuso a ninguna de las medidas. Y luego lo que sí que luego, cuando te pones a ver el documento de las 105 medidas, pues te das cuenta de que se hablaba de la prevención de la soledad no deseada en los mayores. Nada. De la infancia y los menores. Se vota en contra del equipo de gobierno de la Alianza contra la Pobreza Infantil Cero y se vota en contra de la dotación de 15 millones de euros para la lucha de la pobreza infantil que ha propuesto el PSOE, teniendo unos índices del 38% de pobreza infantil. Se habla de teletrabajo. Nada, no tenemos ni el reglamento del teletrabajo ni se ha implantado el teletrabajo. Se habla del plan de contingencia contra la violencia de género y lo que vemos es que han recortado el 45% del presupuesto. Entonces, si tú coges las 105 medidas, que es el acuerdo de consenso que suscribimos todos los grupos políticos para la reconstrucción de Alicante, es que se habla del reforzamiento de los servicios sociales, se habla de una serie de cuestiones que tengo aquí el documento y ahora si quieres digo alguna cuestión más, y todo ese documento, esas 105 medidas por las que se apostó y que había consenso en este municipio, porque además también se consensuaron con los agentes sociales, también estuvieron ahí, que también se habló de cooperación y ahora han metido la tijera al 85% y se han incumplido los acuerdos también. Todo eso no se ha cumplido en el 80% del documento. Entonces, si el equipo de gobierno tiene la mala fortuna de tener que gestionar una epidemia, una pandemia, pero tiene la buena fortuna de tener a toda la sociedad alineada y a toda la sociedad arrimando el hombro, y luego, pues esto es una traición. Esto es una traición, entiéndame, todos nos pusimos de acuerdo para cómo recuperábamos Alicante y Barcala, como siempre, ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que le ha dado la gana. Por alusiones, yo realmente, o sea, no venía a hacer política de hablar del COVID, pero veo que los dos representantes de la oposición, pues uno quiere arremeter contra el Partido Socialista y la candidata. Y, de lo que hemos hecho en Alicante. Y señora Llanos, usted está intentando arremeter y hacer política de la parte que ha sido la más complicada que ha pasado en la ciudad de Alicante, que ha sido la más complicada. Sí, todos esos consensos se generaron unos programas, se generaron unas medidas. Muchas de las medidas se han implementado en las distintas áreas, las asumimos las distintas áreas. Yo le puedo decir que las medidas que tenían que ver con urbanismo se han desarrollado porque era la mejora de la accesibilidad en ciertas zonas, había proyectos que había que redactar, había cuestiones que había que hacer. Pero yo le haría una pregunta muy concreta, señora Llanos. Si estaban ustedes tan preocupados porque no se cumplieran esas 105 medidas, ¿por qué no han llevado ninguna declaración al Pleno para que las cumplamos o por qué no han puesto ninguna enmienda referente a esas cuestiones en los presupuestos? No lo han hecho, no han llevado ninguna declaración al Pleno municipal. Llevé yo una declaración institucional hablando concretamente de igualdad, de que se habían comprometido. De la parte que le toca a usted como responsable del grupo. Yo te puedo hablar de la parte que implementan con el día a día. Y son medidas que se generaron para la recuperación. Y lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, Adrián, no es verdad, lo hemos denunciado. Es que no, hay una cosa hay
unas cuestiones que se pactaron. Y de hecho, mira, diversificar recursos para las personas sin hogar. Si es que me muero de la risa, y en lugar de eso lo que hacéis es aprobar la ordenanza de la vergüenza. Entonces, hablan ustedes de eso cuando no eran generan ni una sola las vivienda en la medidas ciudad de Alicante. toda la ciudadanía y todos los partidos políticos dijimos, Vale. Alicante se recupera así. Con estos son los objetivos para salir de esta pandemia. Y Barcala no ha hecho ni caso. Pero es que además, Señora Cano, Adrián, no se trata... os han ninguneado en varias ocasiones. Claro que sí. Se han gestionado las medidas más urgentes que eran necesarias. Han pasado 3 años. Han pasado 3 años, claro, y en esos 3 años se han gestionado muchas de las cuestiones que ahí aparecen. Otra cosa que usted no quiera contar las 4 que no se han gestionado, como si diera tiempo a gestionar. Bueno, pues yo quisiera ver cuáles son las medidas que ha incorporado el Gobierno de España o el Consell a la ciudad de Alicante para suplementar toda esa recuperación, porque dinero cero. Si luego no las ejecutáis, devolvéis el 40%. Pero claro, porque todas las ayudas, 40%. Porque se 4 de cada 10 euros en ayudas devueltas, eso es una gestión. Cuente las ayudas de autónomos, cuente las ayudas a las pymes que se han dado, cuente lo que se ha dado para que la gente realmente tenga dinero para la recuperación. Usted puede hablar ahora e intentar hacer política de la cuestión del COVID. Yo no quería hacer entrar en ese dilema. Yo quería hablar de cómo fue la situación, de lo complejo que fue la situación. No iba a meterme ni con el Gobierno de España ni con la Generalitat, porque yo entiendo que cada uno intentó tomar las mejores decisiones en el momento en el que estaba para solucionar lo que había, porque nadie sabía lo que se tenía que hacer. Y entrar ahora si uno lo hizo mejor, si tuvo... Mire, mi madre es enfermera, yo sé de primera mano lo que lo sufrieron los sanitarios y cómo mi madre tenía que ir, se contagió en la primera ola porque no había material y fue muy complejo, pero entiendo que fue tan difícil gestionarlo todo el mundo que echar en cara algo que nadie sabía lo que tenía que hacer a alguien me parece que es irresponsable porque... Estoy hablando de la recuperación de Alicante. Yo no te estoy hablando porque en ese momento apretamos todos filas y lo que hicimos fue luego hacer un pacto, un gran pacto de ciudad para poder hacer una recuperación de Alicante. Muchas de las medidas se han implementado en las distintas áreas. De verdad. Pacientemente está esperando su turno María Ortolán en medio de este debate, pidiendo la palabra sutilmente. Mario. Ahora sí. No, es que me ha sorprendido algunas cosas que he escuchado, ¿no? El señor Adrián Santos Pérez dice que no iba a hacer política de esto. Es que desde Vox, y yo personalmente, yo no me puedo ni me quiero olvidar jamás del daño que se ha hecho desde las instituciones al ciudadano de a pie. Es que no podemos olvidarlo, es que es de justicia recordarlo hasta que por fin tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el de Chimo Puig indemnice a la gente a la que le prohibió trabajar, que le estaba quitando el pan a las familias con 2 estados de alarma ilegales. Oiga, es que aquí lo que ustedes quieren hacer es olvidarlo todo, empezar de cero, No podemos olvidar que la señora Barceló negó equipos de protección individual a los sanitarios, que así lo ha dicho un juzgado. Que eso no podemos obviarlo. Eso es mentira. Eso no... Bueno, y hay una sentencia, señora Cano. Eso es mentira. Yo entiendo precisamente porque aquí hay que usted salvar... se la haya leído la sentencia, ¿verdad? Hay que salvar a la señora Barceló a toda costa. ¿Le han dado un argumentario o usted ha hablado de oídas? ¿Se ha leído la sentencia? A mí no me hacen falta argumentarios. No se ha leído y la lo sentencia. que yo sé... No, mire, si hasta medios como El País, que no es sospechoso de ser Vox, abrieron página con esa sentencia a la Consellería de Sanidad de la señora Barceló, pues imagínese. Bueno, todo ello, claro, con el silencio cómplice de sindicatos como UGT y comisiones. Desde luego, y para cerrar, desde Vox no estamos de acuerdo para nada en justificar, como ha hecho el señor Pérez, la gestión de Pedro Sánchez de Chimo Puig. Bueno, cada uno hacía lo que podía y tal. No, es falso. Se estaban llenando los bolsillos con contratos de mascarillas, se estaban llenando los bolsillos con los contratos de los fraudulentos hospitales de campaña. Y aquí, hablando del pacto ese de las 105 medidas, pues mire, Vox lo suscribió, quitando que no suscribimos la parte que precisamente lleva el señor Adrián, porque mientras los hosteleros estaban arruinados, mientras el pequeño comercio estaba arruinado, pues ustedes, a petición de Podemos, el equipo de gobierno creó una comisión para hablar del cambio climático y de las bicicletas, lo cual nos pareció pues una falta de respeto. Entonces, por eso votamos en contra, claro que sí. Y ya para terminar y por contestar a la señora Cano, que nosotros estamos con cooperación internacional en los presupuestos del año del COVID y tal,
Pues hombre, cuando ustedes destinan 400.000 euros a asociaciones como Asociación de Amigos de Cuba Miguel Hernández, que es abiertamente castrista, o asociaciones del empoderamiento feminista en Nicaragua, pues hombre, nosotros queríamos que ese dinero fuera para los hosteleros para poder salir adelante, o para las familias para poder comprar mascarillas de las que estaban obligados a llevar. Si eso es ser, como ustedes dicen, radical, pues oiga, yo prefiero que las familias alicantinas puedan llevar el pan a casa antes que las feministas nicaragüenses tengan una sede. Bueno, estos son los argumentos, vamos a parar aquí porque si no entramos en bucle y se nos va el programa con esto. Estos son los argumentos que los distintos grupos han dado sobre esa visión 3 años después de ese 14 de marzo que sin duda cambió nuestras vidas. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero volvemos hablando de escuelas infantiles. Seguro que hay muchos padres por ahí preocupados de qué va a pasar, pues enseguida lo debatimos. Hasta ahora.